La palabra de Dios es viva, eficaz, más cortante que espada de dos filos, dice la Escritura. Entonces necesitamos ser traspasados por esa palabra. La palabra de Dios que tiene poder, que la expresión, el aliento de Dios, esa exhalación de Dios inspirando a los escritores para que Dios nos hable por medio de su carta a la humanidad, que es la Biblia. Contenido número uno de los principales principios de la Reforma fue la suficiencia de las Escrituras. Ellas son suficientes para instruirnos en la salvación, para vivir una vida piadosa, correcta, abundante, poderosa, libre, ser bendecido. Están en las Escrituras. Por eso son suficientes para nosotros en este tiempo. Vamos a orar mientras vayan abriendo sus Biblias en la carta a los Efesios, capítulo 4. Vamos a continuar con la serie expositiva. Vamos a estar leyendo desde el versículo 7 hasta el 12. Si Dios así lo permite, vamos a exponer estas verdades hoy. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque una vez más en tus manos encomendamos, Señor Dios mío, esta tu palabra, para que vos te glorifiques en medio, Señor, de nuestras vidas. Oramos para que, Señor, sea tu Espíritu Santo abriendo entendimiento de tu palabra y de tu verdad en esta mañana. Esta palabra que es alimento para nuestra vida espiritual, es alimento, sustento para nuestra alma, pero también esa palabra que sea, Señor, traspasando nuestro corazón, nuestra vida, para que podamos, Señor, comprenderla, pero no tan solo en lo intelectual, sino que nuestro corazón sea transformado, que la imagen de Cristo sea tallada por tu Espíritu a través de tu palabra, ese instrumento y medio de gracia que tú nos has dado en nuestros corazones, para ser más semejantes a Cristo. Te alabamos y te bendecimos en el santo y bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Una de las cosas que vemos siempre en estos tiempos, ¿no? Más en Argentina, cómo vemos el amor de Dios en este sentido y cómo se preparan, ¿no? Por ejemplo, vamos a algo común en Argentina, es el deporte. Vamos al fútbol, que estamos recién en el clima de mundial pasado, pero una realidad, ¿qué es lo que hace la gente? ¿Qué es lo que hace el técnico, por ejemplo, para decir, bueno, Argentina va a tener un equipo que lo va a representar? ¿Qué prepara? Un equipo. Dota al equipo ¿de qué? De jugadores idóneos que puedan jugar respectivamente en cada lugar para responder a lo que es el conjunto. Entonces, ¿qué pasa? Ese equipo funciona como uno. Es un equipo. Cuando gana, ganan los 11. Cuando pierde, pierden los 11. Pero el tema es que están formado el equipo con personas con habilidades distintas. Algunos son zurdos, otros son derechos, otros son ambidiestros, pero algunos son defensores, otros juegan en el mediocampo, otros son delanteros. Está el arquero, que tienen una función. El arquero es el único que tiene una función, que es el único jugador que puede jugar con las manos dentro del área. Después afuera no. Pero digamos, todas esas cosas complementan a algo, a que funcione. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que vamos a hablar hoy en día? Bien. Pablo está haciendo un llamado a la unidad. Todo este contexto, el capítulo 4 de la carta a los Efesios, del versículo 1 hasta el 16, es un llamado a la unidad. En una forma material. Es el mismo concepto, está hablando hoy. Después está hablando de lo que es la vida cristiana, del versículo 17 hasta capítulo 5, verso 16. Pero en ese sentido, este llamado a la unidad, Pablo empieza a explicar el gran plan de salvación, les habla del carácter que tiene que tener, estar revestido la unidad, humildad, mansedumbre, y también que es lo que les dice también las bases de la unidad, que esta unidad, que lo que vimos la semana pasada, representa la unidad de Dios. Pero ahora vamos a ver algo. En este llamado a unidad, está llamando al significado y va a explicar una de las cosas y explicar lo que es ser miembros los unos de los otros. ¿Qué pasa? ¿Por qué les explica esto? Porque esta unidad que tiene que tener la iglesia, a una iglesia constituida por judíos y gentiles, que tenían muchas diferencias étnicas, sociales, económicas, culturales,
obviamente diferencias religiosas, todos hechos un mismo hombre, la nueva creación. Ahora, una de las cosas que Dios le dice a la iglesia, y Pablo le está diciendo a la iglesia, que se unan, porque Dios los salvó. Y como Dios los salvó, esa unidad representa la unidad. Sean humildes, sean esto, ajá, perfecto. ¿Y cómo vivimos esa unidad? Entonces, ¿qué pasa? Dios no nos está diciendo, bueno, únanse porque yo los digo y se terminó. No, no es el término. Dios es tan bueno y sabe que al cambiar los patrones de conducta cuestan. ¿Por qué? Porque hay personas que conocen al Señor a los 15, 18, a los 8 años, y hay personas que conocen al Señor a los 30, 40, son 30, 40, 35, 20 años de vivir de una manera. Y para que cambie ese patrón de conducta, tiene que generarse algo. Primero es el cambio de la naturaleza, el cambio del corazón. El nuevo nacimiento producido por el Evangelio, que eso ahí después tenemos la habilitación y el poder de Dios para que se generen esos cambios de conducta. Ese patrón de vida que teníamos, individualista, egocéntrico, avaro, pecador, todas las cosas que vivíamos antes de conocer a Cristo, que hoy en día deben ser revertidos para vivir para la gloria de Dios. El impulso es el Evangelio, el motor generador del amor de Dios, pero ¿cómo lo hacemos? Porque Dios te dice, bueno, entrá y jugá. Sí, pero yo nunca jugué la pelota. ¿Yo qué sé? Andá y jugá, te dije. ¿Y pero cómo hago? Bueno, Dios no actúa de esa manera. Dios está planteando que nos otorga algo, herramientas. Es como decir, vas a un mecánico y te va a decir, bueno, hay que reparar este auto. Bueno, perfecto. ¿Y cómo lo hago? Y no sé, arreglarlo, qué sé yo. Bueno, dame alguna herramienta, algo para hacerlo. O sea, ¿qué se necesita? Herramienta. Para aflojar un tornillo, ¿qué se necesita? Destornillador. Con la mano no se puede, incómodo. Entonces, hay una herramienta específica para desarrollar los trabajos. Así, en la iglesia, Pablo está desarrollando este tiempo y explicando cómo la iglesia está capacitada y las herramientas que Dios da para seguir, ¿qué cosa? Perseverando y preservando la unidad que ya está lograda. Acuérdense que la unidad de la iglesia no fue creada por la iglesia, fue comprada, creada por el Señor y comprada por Cristo en la cruz del Calvario. Es un altísimo costo el que hay que tener esa dimensión de lo que es preservar y perseverar en la unidad de la iglesia. Esto incluye, una de las cosas como objetivo, es el crecimiento en madurez de la iglesia y en el conocimiento y la aplicación de la vida en Cristo. Y estas herramientas, ¿qué cosa? Son dones o manifestaciones de la gracia de Dios. La palabra que habla de esto viene a ser la siguiente, la palabra charis, del griego charis, que es gracia. Y estos dones son operaciones y son manifestaciones extraordinarias de Dios. O sea, no es algo natural del ser humano. No es una habilidad que un ser humano tiene antes ya de algo, una habilidad innata que tenía como para hablar bien. Entonces, bueno, como habla bien, es canchero, junta gente, tiene que ser pastor. Error. No tiene nada que ver que puedas tener una buena capacidad, una buena dialéctica, que Dios te llama a pastorear. Puede sí o no, pero no tiene nada que ver. O porque seas un contador o un economista recibido en Harvard, quiere decir que vos ya tenés que ser tesorero en la iglesia. Puede ayudar y qué bueno que alguno, pero tiene que ver la obra de Dios. ¿Por qué? Podés tener mucho estudio de economía, pero si no tenés la mayordomía de parte de Dios, el dominio propio, y tengas una integridad en tu corazón, que no quieras quedarte con dinero que no es tuyo, entonces ¿qué pasa? ¿Ven? Entonces ¿qué pasa? Dios nos da herramientas, fluido de su gracia. Porque Dios no deja solo a la iglesia con la orden de unirse y en el carácter. Bueno, ¿cómo llegó eso? Bueno, Dios está dando y equipa y capacita a los miembros para el desarrollo del cuerpo de Cristo. Acá está apuntando, Pablo está mirando no tan solo en el versículo 15 y 16, no tan solo el crecimiento numérico, sino está hablando el desarrollo desde el interior, la madurez del hombre, la madurez del nuevo hombre que es la iglesia. Capítulo 4 de Efesios, vamos a ir leyendo el primer encabezado. Toda la iglesia es equipada. Verso 7. Venimos al contexto de la unidad, venimos hablando de los solos uno
un Señor, un Dios, un Padre, todo, un mismo Espíritu. El verso 7 dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Entonces ahí vemos una cuestión en la Escritura. Y después dice, verso 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que subió es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La comunidad cristiana y la vida en comunidad cristiana es esencial para la madurez de la iglesia. Dios dotó soberanamente de dones, ¿para qué? Para la administración mutua, con el objetivo de que los creyentes conozcan mejor a Jesucristo en las doctrinas centrales de la fe. Por eso Pablo viene haciendo como si fueran ese credo en el verso anterior, el verso 6, versos 5 y 6, como si fuera un credo, eran verdades centrales de la fe. ¿Para qué? Para crecer en semejanza a Cristo, manifestar el amor mutuo en comunidad también. Pablo comienza a desarrollar la unidad, pero ¿qué está hablando? Esta unidad no es uniformidad. No quiere decir que todos somos iguales, nos vestimos iguales, caminamos iguales, comemos todo lo mismo. No, es la unidad en la diversidad. Ya en el siglo II se empezó a acuñar para la iglesia el término latín católico, que quiere decir unidad en la diversidad. Entonces, ¿cuál es el tema siguiente? Estar unidos en la diversidad. Esta diversidad, Pablo no está hablando de diversidad étnica, cultural, económica, etcétera, sino está hablando de los dones extraordinarios que el Señor otorgó. Estas no son habilidades naturales. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, verso 4 al 7, dice que hay diversidad de dones, diversidad de operaciones, pero el Espíritu es el mismo, todo viene de parte de Dios. Verso 4 en adelante, primera carta a los Corintios 12, dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, en todos es el mismo. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu, ¿para qué? Para provecho. ¿De uno solo? No, de la iglesia. El propósito que Dios equipa a la iglesia es para edificar a la iglesia y para poder crecer y madurar, a lo cual también se derrama en terminar siendo testimonio para el mundo. Luz y sal en la tierra, pero debemos buscar la madurez como hijos, y Pablo está llamando a unir en este sentido. Como en su primera carta, el apóstol Pedro, capítulo 4, versos 10 y 11, si alguno tiene, ministre los dones conforme Dios le dio. O sea, no hay que retener las habilidades de lo que Dios te haya dado, porque son de parte de Él. Una de las cosas que vemos, que primeramente todo creyente nacido de nuevo, todo hijo de Dios que haya creído el Evangelio, haya creído en Cristo, se haya arrepentido de corazón, haya nacido de nuevo, todos disfrutan de la gracia de la salvación. Todos disfrutan de la gracia otorgada en Dios para salvación. Pero también toda persona tiene al menos un don de parte de Dios. Un creyente no puede decir, si sos nacido de nuevo, no, Dios no me dio nada a mí. Mentira. La Escritura dice que a todos les fue dado. Lo que pasa que a veces, en algunos contextos, lamentablemente contextos carismáticos, neopentecostales, en algunos quieren mirar algunos dones y quieren lo que más, hablar en lengua y hablar todo eso. Inclusive algunos dicen, bueno, vamos a hablar en lengua para edificarse uno mismo. Bueno, eso contradice la Escritura. Pero si Pablo dice, si alguno habla y hable para uno mismo, se edifica. Bueno, Pablo está hablando en una hipérbole. Lo que está haciendo es exageración del tema. Porque si Dios daba un don es para la edificación del cuerpo, no para que te quede para vos. De hecho, él dice, si yo oro en lengua y mi mente queda sin fruto. Entender ese aspecto. Comprender de que todo don no es para tenerlo, es mío, lo tengo acá y me lo guardo. No, debe ser puesto a disposición para Dios. Por eso, como el Señor lo dio, nosotros responsablemente, todo creyente debe poner estos dones al servicio del Señor para beneficio
de la iglesia y para glorificar a Dios. Cristo es glorificado. Como leímos acá, ¿quién es el dador de los dones? Cristo. Hermanos, necesito su atención en esto. Necesito su atención, por favor. Una de las cosas, como dijo uno, el no hacerlo, o sea, no poner los dones y servicio a Dios, el no hacerlo, es una afrenta contra Dios mismo, quien lo otorgó. Es el rechazo a su amor y sabiduría. Y es una pérdida para la iglesia. Todos somos distintos, pero todos son necesarios. Todos los dones son distintos, pero todos son necesarios. Todo creyente tiene un llamado de Dios, tiene dones que Dios le ha dado, pero todo hace al beneficio del conjunto de la iglesia. Todos son distintos, pero todos son necesarios. Entonces, ¿qué pasa? La iglesia no es para estar como simple espectador. La iglesia no está para sentado, me junto a los pochoclos y me pongo a mirar la televisión. No. La visión de la iglesia no. La visión de la iglesia del Señor es personas que activan, personas que militan el evangelio. Lamentablemente se ha tomado un viraje político hablando de militancia, pero la realidad es ejercer el trabajo como si fuera un ejército, el trabajar esforzadamente. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que ser partícipes necesarios. Dios nos salvó para algo. No tan solo para ponerme como una planta en una maceta. Bueno, acá estoy yo, Dios me salvó. Qué bueno. Gloria a Dios, aleluya. No. Dios te salvó para algo, con un motivo, para que glorifiques su obra, su nombre, a través de lo que Dios también te equipa. Porque Dios no tan solo te da el privilegio que se ha llamado su Hijo, sino que lo representes en esta tierra y te hace miembro del cuerpo de Cristo para que seas útil. También cabe recordar que un día el Señor que nos dio los talentos va a venir y nos va a pedir cuenta. ¿Qué hiciste con lo que yo te di? No, Señor, tuve miedo y lo tapé porque me dio vergüenza. La verdad, en la iglesia que yo estaba, me dan vergüenza, realmente no. Me los tuve que bancar. ¿Y qué dice Dios? Un día vamos a tener que rendir cuenta. De hecho, el Señor habla de venir y va a ser duro el castigo también. No hablamos de la pérdida de salvación, el texto de los talentos no habla de pérdida de salvación, pero ¿cuánto se va a sufrir por haber negado propósito, por cosas frustradas por nuestra negligencia? Y por otro lado también, Pablo le habla a los corintios y le dice que en su segunda carta les habla de que un día todas nuestras obras en el tribunal de Cristo van a ser puestas a prueba, van a pasar por fuego. La que sea paja, heno, hojarasca se va a quemar, pero las que sean de oro, plata y piedras preciosas van a permanecer para siempre. El juicio, o digamos el tribunal de Cristo, no es para salvación. Ahí no se determina salvación o condenación. Ahí se determinan los galardones. Dice el Señor que enjugará toda lágrima. Va a haber desconsuelo, descanso, paz, pero ¿cuántas lágrimas se va a derramar cuando nos demos cuenta de las cosas y el tiempo que nosotros perdimos por causa de nuestra negligencia? No sirvo a Dios porque me va mal, porque tengo este problema, no quiero, y estás negando, y quizá a través de la tormenta de circunstancias Dios está queriendo usar tu vida. Pero ningún creyente puede decir que no tiene nada de parte de Dios. Eso nos lleva al siguiente encabezado. El victorioso dador de los dones. Por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Pablo acá está haciendo una reseña, está como tomando y haciendo una interpretación libre del Salmo 68, verso 18. Con alguna diferencia, pero no está transliteralizando. El Salmo 68 está basado en un salmo victorioso que David compone como marcando la marcha triunfal de Dios desde el monte Sinaí hasta el monte de Sión. ¿Cuándo fue? Para celebrar la conquista de una ciudad que era de la tribu de los Jebuseos. ¿Cuál era esa ciudad que David conquistó? La ciudad que se llamaba Jerusalén. Esa ciudad de Jerusalén pertenecía a los Jebuseos, la tribu de Jebús, gente pagana que estaban ahí en Canaán, y cuando ellos van a ese monte, al monte Sión, esa tribu de Jebús tenía que ser expulsada y muchos hicieron burla. Bueno, David fue y conquistó esa ciudad. ¿Y qué trasladan? El arca la trasladaron hasta el monte Sión.
En ese momento entonces David está celebrando y con motivo de ese cántico habla del Dios victorioso que se levanta en victoria, ese traslado en la conquista en el monte Sinaí hasta el ascenso victorioso al monte Sión. Eso se encuentra en el primer libro de Crónicas, capítulo 13, no lo busque. Digo, te queda tarea para el hogar, para ver el hecho que está citando el Salmo 68, de donde saca, y donde Pablo está haciendo, no lo transmite literalmente, porque ahí dice que el que sube recibe dones, o sea, rey victorioso recibía dones, pero acá está diciendo que el que subió dio dones. Bueno, ahí vamos a una explicación. Esta interpretación que hace Pablo sobre ese pasaje es cristológica. Él interpreta el pasaje, el Salmo 68, lo interpreta cristológicamente, ve a Cristo como la prefiguración. ¿Y qué está hablando en este sentido? Que está haciendo una analogía al ascenso victorioso de Cristo al señorío, al cielo. Y como dice acá, que lleva cautiva la cautividad. Por lo cual, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad. ¿Cómo subió cautiva la cautividad? ¿Cómo el tema en esto? Bueno, una de las cosas es llevar cautiva la cautividad. Pablo, en su segunda carta a los Corintios, capítulo 2, verso 14, dice la Escritura: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Ahora, ¿qué quiere decir esto que nos lleva en victoria? Bueno, nos lleva en una marcha triunfal. ¿Y cuál es la marcha triunfal? En la antigüedad, un general romano, por ejemplo, de todo ejército, cuando peleaba y conquistaba, venía y se presentaba en una marcha triunfal en medio ante la nación, ante el emperador, y traía todos los botines que había conquistado, del reino conquistado, de la ciudad, del estado, y a su vez después traía a los enemigos conquistados. Los traían encadenados y atados para que ellos habían sido conquistados. Los exhibían en una marcha pública, mostrando nosotros. En el sentido romano era también para burla. Ellos menospreciaban a los que habían sido derrotados por decir, bueno, fueron cobardes, ni siquiera pudieron morir. Pero ese era el sentido. Y Pablo está marcando un sentido. Cuando él habla de eso, Cristo es nuestro conquistador. ¿Qué era cautivo de la cautividad? Nosotros antes éramos cautivos del infierno, éramos cautivos de Satanás. Estábamos bajo su ceguera. Estábamos atados y éramos esclavos del pecado y la maldad. Pero ahora Cristo en su victoria en la cruz del Calvario nos hizo libres de la condenación y ahora somos sus cautivos. Pablo está diciendo, Cristo ahora es el que nos lleva en una marcha triunfal. Y nosotros servimos a Dios con gozo. Hemos sido libres de la condenación eterna, libres de la atadura y el señorío y la opresión del pecado. Eso se rompió. No quiere decir que estemos libres de la acechanza del pecado, pero sí que ya no tiene sobre un cristiano el gobierno. No somos más esclavos del pecado. La tentación, quédense tranquilos, hermanos, que va a seguir toda la vida, hasta que Cristo venga a buscarnos o pasemos por medio de la muerte. Ahí sí se va a terminar, hermano. Pero tenemos la gozosa realidad de la palabra que Dios nos ha hecho victoriosos en eso y Dios nos dio poder para vencer al pecado. Y si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo es justo. Ahora, acá lo que estamos viendo, los que antes eran cautivos del diablo, ahora Jesús los muestra como su conquista. Ahora somos suyos. De hecho, Hebreos 2:14 dice que el Hijo que conquistó la muerte, por medio de la muerte, despojando a aquel que tenía la llave de la muerte, lo desarmó y le quitó la llave de la muerte. Entonces, ¿qué pasa? Esto nos ha hecho libres de la muerte, del pecado y del diablo. Cristo asciende en victoria. Esto nos remonta a la carta a los Colosenses, capítulo 2, versos 14 y 15, donde dice que Cristo quitó de en medio el acta, los decretos que nos era contraria, clavándola en la cruz y triunfando sobre el principado y potestades sobre ellos en la cruz. Triunfando por ello, exhibiéndolos públicamente.
Otra versión dice, los exhibió públicamente en una marcha triunfal. O sea, los enemigos del pueblo de Dios, los enemigos de Dios fueron conquistados, fueron vencidos de una forma total y absoluta y en una forma inapelable. Entonces vemos acá que en su gloriosa resurrección, que ya estaba profetizada, Jesús como el conquistador es el que repartía los dones. Esto vamos al libro del profeta Isaías, capítulo 53, verso 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Cómo? Primero había muerto. Bueno, está hablando. Dio su vida, ¿qué? Hasta la muerte. Pero después, ¿cómo que le va a dar parte con los poderosos repartir despojos? Bueno, por la resurrección. Y Jesús es el que reparte y da, porque era costumbre también, los generales romanos repartían con sus soldados parte del botín. Lo repartían. ¿Por qué? Porque ellos también estaban contentos y querían repartirlo. De hecho, les convenía, porque si no repartían, digamos, iba a empezar digo, escúchame también, yo arriesgué la vida por vos allá y no tengo nada. Era costumbre hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Dios es el que da los dones. Cristo, en marcha triunfal, da los dones. Por otro lado, también, verso 9, y esto es que subió, ¿qué sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? Pablo está aclarando, diciendo no, que subió y que bajó. Está aclarando que el mismo que descendió a la parte más baja de la tierra es el mismo que ascendió. Y esto tiene un porqué. Primero que está hablando de una de las cosas, descender en su humillación. ¿Qué está hablando de ser en la parte más baja de la tierra? Habla de su encarnación. Porque la Escritura dice que Jesús se humilló a sí mismo, tomando forma de hombre y haciéndose esclavo. Él se humilló a sí mismo. Imagínense el Verbo, la segunda persona de la deidad, de la Trinidad, eterno. Por él fueron creadas todas las cosas. Un ser infinito, tener que tomar un cuerpo de un ser humano, despojarse de su gloria, dejarla en su trono, tomar ahí, nacer en un mundo con un sistema que lo odiaba. En una humanidad caída, cuyo pecado, dice la Escritura, que sube como un olor nauseabundo delante de Dios el pecado. Imagínense meterse en ese barro podrido, nacer en un cuerpo de un infante, tener que depender de un ser humano para vivir, porque necesitaba ser amamantado, empezó a saber lo que es tener frío, lo que es tener hambre, llorar, golpearse, caerse, depender de otro ser humano para aprender un oficio, un arte, como Jesús como hombre aprendió. Caminar en un mundo que lo odiaba, lo despreciaba y después ir a la cruz, porque él había venido para eso. Él se humilló a sí mismo, pero también una de las cosas que habla de su humillación y también es el descenso a lo más profundo, que en ese momento se llamaba, como era, el Hades, que es el lugar donde estaban los muertos, según la visión griega. La mitología griega es el Hades, a lo profundo. Como también Jesús habla en la parábola del rico y Lázaro, ellos van al seno de Abraham. Pero dice, descendieron hasta el... ¿Por qué les dice el Hades? Le está hablando a una ciudad griega donde había griegos. Les habla del lugar donde estaban los muertos, descendió al infierno. Pero ojo, una de las cosas, ¿por qué también habla también de su resurrección? ¿O por qué esto sería de ánimo? Una de las razones, ¿por qué creer que descendió al infierno? ¿Por qué eso sería coherente? ¿Por qué? Porque en aquel momento los efesios adoraban a dioses del inframundo. O sea, ellos adoraban a dioses que estaban en el lugar de los muertos. El lugar del inframundo era gobernado por un dios que era Hades, de ahí el nombre, pero a su vez había otros dioses que estaban en ese lugar. Hay una en especial que se llamaba Hécate, que era la diosa de la brujería y la hechicería. Dice Sarah Johnston, el éxito de la magia tradicional dependía de las almas demoníacas que Hécate podía liberar y que ella podía liberar abriendo las puertas del Hades. De hecho, ella era conocida como la señora de las llaves y la imagen de Hécate muchas veces se la presenta con llaves.
Las sacerdotisas de esta diosa pagana eran consideradas las sacerdotisas de las llaves. Porque era un pueblo que practicaba la brujería, la hechicería, el espiritismo, la astrología. Era base de su religión, de su pensamiento. Ellos eran politeístas, pero a su vez tenían varios que adoraban. ¿Y qué pasa? En este sentido, ¿por qué era? Porque era aplacar sus miedos, porque ellos sabían que eran atacados por demonios. Entonces ellos se acuerdan los espíritus familiares que hablamos, que ellos tenían relación con esos espíritus mediante hechizos, pactos, manipular esa deidad, y sino también acudir a la brujería y hechicería para buscar protección. Por eso también pedían protección de Artemisa o Diana de los Efesios. ¿Por qué? Porque era considerada benefactora y guardiana también, que guardaba de los ataques de esos espíritus. Pero aquellos que querían hacer brujería y hechicería tenían que liberar al espíritu del inframundo. ¿Y a quién apelaban? A esta diosa. Entonces, entender este sentido de que Jesús fue ahí y que Jesús venció a la muerte, le sacó la llave a aquel que tenía el imperio de la muerte. Porque Jesús ahora es el portador de las llaves de la vida. ¿Por qué está diciendo esto Pablo? Porque esto exalta su señorío sobre la muerte, sobre todo principado y potestad, los poderes de las tinieblas. Esto era impactante para los efesios, que habían estado cautivos por su religión, porque ellos apelaban a esos espíritus protectores y que momentáneamente, en una forma provisoria, eran calmados sus temores, entendían que Cristo había descendido allá y ascendió con poder resucitado sobre todo principado y potestad. O sea, Cristo es superior a todos ellos, los venció. Una de las cosas también de que vemos, de que Cristo marcaba que ya no había que tener nunca más miedo en ese sentido. No tenía que ser más miedo preso de sus temores. Porque Él bajó ¿para qué? Para publicar su mensaje de victoria. Pedro también habla que predicó a los espíritus encarcelados. Es un poco rebuscado eso, pero en realidad lo que bajó es a predicar su victoria. Hay una falsa doctrina que pulula por ahí de que Cristo descendió al infierno porque tenía que sufrir por 3 días, sufrió el castigo de todos condenados al infierno y tuvo que sufrir. Mentira. ¿Por qué? La Escritura, Evangelio de Juan, capítulo 19, verso 30-31, dijo: consumado es. Es un vocablo que en el griego es tetelestai, es un vocablo contable que dice consumado es. Ya está todo pago, la obra estaba completa. Jesús no fue a sufrir el infierno, estuvo en el inframundo, pero no fue abrumado por el inframundo. Él pasó a predicar y a decirle: bueno, aquí yo he triunfado. Como eterno Dios voy a volver a tomar mi lugar a la diestra del Padre, con poder y autoridad, y todo esto que habían muerto, que estaban esperando a mí, me lo llevo conmigo. Y aquello que yo decido liberar también me lo voy a llevar conmigo. Eso es lo que fue a hacer. Como Señor sobre toda la creación. ¿Encima de qué? De todos los cielos. Efesios habla de que hay huestes espirituales de maldad que están en los cielos. La idea en las Escrituras es que hay al menos 3 cielos. El primer cielo es el cielo atmosférico. El segundo cielo, ¿cuál es? Donde están los espíritus de maldad, donde están las huestes de las regiones celestes. Y Pablo dice que él fue arrebatado cuando tuvo esa visión al tercer cielo, donde está Dios. Bueno, Cristo subió al tercer cielo, por eso habla de estar por sobre los cielos. ¿Por qué? Y esto que subió no es sino que también el que había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Los cielos. Para llenarlo todo. ¿Cuál es la idea que tiene? Bueno, lo que dijo en el capítulo 1, verso 10, dice: de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Todo bajo el señorío de Cristo. Esa es la idea. Cristo bajó y está todo dando la idea a los hermanos, a los que están, a los lectores de esa época, dándole a decir: bueno, Cristo es Señor de todo. Él triunfa todo y se está cumpliendo el plan y se cumplió el plan. Poner todo bajo el señorío de Cristo. Entonces, una de las cosas que Él primero obtiene la redención en la cruz del Calvario, pero también los dones. Y Él los reparte a quien quiere. Nos lleva a nuestro tercer encabezado. Verso 11. Dice la Escritura:
Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Estos son dones, oficios. El Cristo resucitado repartió dones a la iglesia. Pero acá la idea no es dones para ser apóstol. Yo te digo un don para que sea apóstol, un don para que seas profeta, un don para que sea pastor, un don para que sea maestro, un don para que sea evangelista. No. La idea es que esos ministerios son los mismos hombres. O sea, estamos hablando de hombres, dones. Los ministerios son el regalo de Dios para la iglesia, el regalo cristológico. Estos ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, son hombres dones. Esos hombres en sí son dones de Dios para la iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Esos son ministerios cristológicos, son dones cristológicos. Cristo mismo entregó estos dones, es decir, de toda la masa que Dios salvó, Dios rescató a unos hombres y los dio como regalo a su iglesia, como dones en la iglesia para conformar el liderazgo de la iglesia. ¿Por qué también vemos esto? Estos oficios, hombres, son dones de Cristo a la iglesia. Cristo los rescató y fuimos regalados. Estos hombres han sido dotados por el Señor primeramente para el establecimiento de la iglesia, para ministrar la palabra de Dios y formar a otros para el servicio de la iglesia. Su tarea es formar a cada uno para servir activamente según haya sido dotado por el Señor. Esto es un acto soberano del Señor. Su elección no es en base a méritos humanos o logros por servir en otros trabajos, por lo cual se ha reconocido por la iglesia, como si fuera un ascenso en el trabajo. Esto muestra algo. Romanos capítulo 1, verso 1, nos habla cómo saluda el apóstol Pablo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Él fue llamado. Él no es que te reunía méritos, sino él fue llamado. 1 Corintios capítulo 1, verso 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y el hermano Sóstenes, pero es por la voluntad de Dios. Entendamos que esto es un llamado soberano de Dios. No está hecho por voluntad de hombre o de mujer o porque yo me esforcé sirviendo la leche en la escuelita dominical y por eso ahora me merezco el ascenso. No, es un llamado soberano de Dios. No tiene ningún logro o mérito humano. Inclusive entendamos que estos ministerios acá, estos dones, no es la lista completa, no es una lista exhaustiva. Porque la iglesia también ya para cuando Efesios se escribió, la iglesia tenía obispos, tenía diáconos, tenía ancianos en la iglesia. Pero también vemos en este sentido el apostolado, vemos acá, que es la palabra apóstolos, que quiere decir enviado o mensajero en representación de alguien comisionado. Estos tenían una de las cuestiones que era responsabilidad de los 5, la proclamación y la explicación y la aplicación de la palabra de Dios. Los apóstoles eran mensajeros, eran embajadores del evangelio, oficialmente comisionados por Cristo. Esto incluye en una manera estricta a los apóstoles que eran los 12 más Pablo. Los 12 que eran los 11, Matías, que en el libro de los Hechos fue elegido, y después Pablo. Más nada, esos son los apóstoles de Cristo. Ese es algo único e irrepetible. ¿Por qué? Porque solamente a 12 Dios llamó y Cristo los llamó apóstoles. Él tenía muchos discípulos, pero de todos esos discípulos que lo seguían a Jesús, solamente él seleccionó a 12 y los llamó apóstoles. También vemos algo, que estos eran delegados de Jesús, que representaban a Jesús para cumplir su propósito y su ministerio. Eran directamente delegados de Jesús. Y Pablo, como muestra la Escritura, fue el último. Dice, yo fui llamado fuera de tiempo como abortivo. Yo al último se le apareció a los apóstoles resucitados, se le apareció a los discípulos, 500 personas, a otras personas más durante 40 días y por último se me apareció a mí como abortivo.
Soy el más pequeño del apóstol y no merezco ser llamado apóstol porque yo perseguía a la iglesia. Fíjense las consecuencias que habían quedado en su vida. Por haber perseguido a la iglesia se consideraba más pequeño de todo. Pero era un apóstol de Cristo. ¿Cómo certificaron el libro de los Hechos? Él fue, comentó lo que él recibió del Señor y se dieron cuenta los apóstoles que estaban en absoluta armonía y consonancia con lo que ellos recibieron cuando estuvieron caminando con el Señor durante sus 3 años de ministerio. Este es un llamado que era estrictamente a los 12. En este sentido, más estricto, los apóstoles son enviados de Cristo, llamados y comisionados. Tenían requisitos que tenían que cumplir. Libro de los Hechos, capítulo 1. Hechos, capítulo 1. Pedro menciona los requisitos. Capítulo 1, verso 21 al 23 de Hechos. Es necesario pues que estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a 2, a José llamado Barsabás y que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, de los cuales surgió Matías. Pero tenía que haber visto a Jesús y haber seguido a Jesús desde el bautismo de Juan, haberlo morir en la cruz, haberlo visto resucitado, o sea, ser testigos oculares de su resurrección, para reunir esos requisitos. Tenían que haber estado, comprender todo el compendio de la doctrina, haber sido enseñados. Por eso dudaban cuando decían de Pablo, pero cuando Pablo les dijo, mira, fui arrebatado al tercer cielo, esto y esto, él estuvo 3 años en Arabia meditando y pensando, se presentó en Jerusalén y hablaron y ahí lo comisionaron como apóstol, pero su ministerio era a los gentiles. Pero esto es un ministerio único e irrepetible, ya no hay más. Este propósito, fundación de la iglesia, lo vimos en Gálatas 2:20. Pues tenemos, ¿qué cosa? Este fundamento sobre el cual los apóstoles y profetas cuya piedra angular es Cristo. El propósito fundacional de la iglesia estaba con ellos. Por otro lado también, estos delegados de Cristo, este ministerio es único e irrepetible. Aquel que diga hoy en día que es apóstol de Cristo, tendría que tener unos 2030 años más o menos de edad como para empezar a charlar. Aparte, ojo, cuando dice que son apóstoles, cuando los apóstoles hablaban bajo inspiración, hablaban de una forma infalible, inerrante. O sea, no había fallas, había error y había una forma autoritativa. Porque la palabra de Dios es autoritativa, inerrante, infalible. No hay error en lo que ellos enseñaban, ¿eh? Ojo. Si vos te decís que sos apóstol, tenés que hablar con eso. Quiere decir que lo que vos estás diciendo, pero la Escritura, si vos tenés que añadir algo que contradice lo que dice, eso por un lado. Pero al margen de eso también, luego había otros apóstoles. Ojo, porque en la Escritura encontramos otros apóstoles, pero ya no en el sistema o en el rango, por decir así, mal expresado. No era la misma especie de apostolado ya. Estos apóstoles, caso Bernabé, como habla el libro de los Hechos, estaban Bernabé y Pablo, donde estaban en el conflicto cuando los querían apedrear, y decían, bueno, había gente que estaba con los judíos y había gente que estaba con los apóstoles. ¿Y cómo? ¿No era que eran los 12 nomás? Está bien. Bernabé, por ejemplo, el caso de él, caso de Timoteo, Tito, y otros hermanos más, eran apóstoles. ¿Pero qué significa la palabra apóstol? Un enviado, un mensajero. Bueno, venía a hacerme este mandado. Eran mensajeros de la iglesia. También llamados por el Señor, comisionados por Cristo, sí es verdad, pero ya no eran apóstoles representando a Cristo. ¿Por qué? Porque estos apóstoles contaban con una autoridad eclesiástica universal y vitalicia. O sea, los apóstoles del Señor tenían autoridad para entrar e ir a cualquier iglesia, intervenir, tomar una decisión, corregir y tomar las medidas que tenían que tomar. Porque ellos como representantes de Cristo tenían esa autoridad. Estos no. Ya Bernabé, Timoteo, Tito y otros hermanos más eran apóstoles, pero eran enviados de la iglesia, eran mensajeros de la iglesia. De hecho, Timoteo era el secretario y enviado, era un apóstol de Pablo. Era el enviado. ¿Qué rol tenían ellos? Unas cosas como mensajeros o un emisario de Pablo.
Todos los demás llamados por Dios, pero su función y autoridad era distinta a los apóstoles de Cristo. ¿Por qué en este sentido? Ellos continuarían la tarea que comenzaron los apóstoles. Ellos continuarían y sería el ministerio tipo apostólico. Eso sí, la iglesia, nosotros somos católicos apostólicos porque seguimos la doctrina de los apóstoles. ¿Qué otra función tenían los apóstoles? Ellos mismos eran fuente de revelación de Dios. Ellos completaban la revelación que hacía falta para que la iglesia crezca y madure. Por eso dice Hechos capítulo 2, verso 42, que todos se reunían alrededor y seguían la doctrina ¿de qué? De los apóstoles. Ellos eran fuente de autoridad de parte de Dios y de revelación. Entonces, ¿qué pasa? Como la Escritura es inerrante, es infalible, así también ellos hablaban, cuando hablaban bajo inspiración, hablaban de forma inerrante e infalible y en una forma autoritativa. No había discusión con eso. Pero estos apóstoles son los mensajeros. Entonces hay que decirle apóstoles, no es necesario. ¿Quiénes cumplirían el rol de apostolado en este tiempo? Por ejemplo, los misioneros. Los que van a predicar el evangelio en lugares donde no hay iglesia, van a fundar iglesia, cumplen eso, que es lo que hacía Timoteo, que está íntimamente ligado también al ministerio evangelístico. Los evangelistas eran los que continuaban, quedaban en la iglesia una vez que el fundador se iba a abrir otra iglesia, otro lugar, ellos quedaban siguiendo, enseñando el evangelio, enseñando el conocimiento de Cristo. Entonces de ahí en más tenían ese tiempo. Entonces nosotros podemos ver una de las cosas, que estos apóstoles fundaban iglesias y las formaban para que formar a otros para que sirvan a Dios. Pero estos nuevos apóstoles, por decir así, ya no eran fuente de revelación para los cristianos. Después de esa generación tenían tres fuentes. Una de las fuentes era la siguiente, el Antiguo Testamento. Ellos tenían acceso al Antiguo Testamento griego. Otro era la tradición oral sobre la historia de Jesús, sobre su historia personal, sobre la historia de vida y ministerio de Jesús y un resumen de sus enseñanzas. Y por otro lado tenían otra fuente que era la tradición confesional, lo que los apóstoles dejaron como confesión para que ellos puedan aprender la palabra de Dios. Entonces, en este sentido es el crecimiento y la madurez. Hoy en día, los misioneros siguen esa misión apostólica, pero ya no hay ninguna necesidad de ser llamados apóstoles, porque hoy en día claman, algunos dicen por ahí, medios bichos, no somos los apóstoles del Señor, somos los apóstoles del Espíritu. Porque la iglesia necesita apóstoles para guiar a la iglesia y para que mandar a la iglesia a tener autoridad. Bueno, eso no es. ¿Por qué? Cuando Martín Lutero habló de que no haya líder en la iglesia, decían, tenés que sacar al Papa. Y uno le dijo, pero vos sos loco, ¿cómo vas a sacar al Papa? La iglesia necesita un líder. Sí, yo no dije que no iba a tener. El propósito y la idea de la reforma es que toda la iglesia se ponga bajo la palabra de Dios. Ahora, en este sentido, vamos a ver lo siguiente. Falsamente enseñan eso. ¿Por qué? Hay que buscar, porque te dicen son del Espíritu, pero quieren aplicarlo con el sistema de autoridad del Antiguo Testamento y con el sistema de autoridad como si fueran los apóstoles del Señor. Que su palabra de estos líderes modernos sea incuestionable, tomarla como palabra legítima de Dios y cualquier cosa no toques el ungido de Jehová. Contradiciendo la Escritura que nos dice en la primera carta de Juan, que nosotros, la iglesia, tiene la unción del santo. Nosotros tenemos la unción, no estaba en una persona determinada. El Espíritu de Dios llenó a la iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Se derriba, por ende, el apostolado moderno. La iglesia cumple la función tipo apostólica, predicando el evangelio, estableciendo iglesia y trabajando. Por otro lado también están los profetas, que eran personas del nuevo pacto, usadas por Dios para también traer revelación directa de parte de Dios a la iglesia, que contribuían, acuérdense que la iglesia, por ejemplo, Corintios, la iglesia de Éfeso eran iglesias que estaban en pañales. Tenían que ser nutridas y no estaba el canon terminado, no estaba la escritura y eran personas necesarias para la edificación de la iglesia y traían revelación de parte de Dios y también edificación para la iglesia y así también, como dice la escritura, si viene un inconverso, venía un incrédulo, pero si no está haciendo locura la iglesia, desórdenes carnales como hoy le llaman, la locura del espíritu y va a decir, ¿verdad? Están locos y tiene razón, están locos.
La Escritura dice claramente, si uno viene y uno profetiza y esa persona es descubierto en su corazón, esa persona que dice, temerá a Dios, se va a arrepentir de sus pecados, o sea, pueden ser utilizados también para salvación. Acuérdense, en ese momento todavía no existía todo el canon, no estaba completo el canon y era el tiempo que la iglesia estaba en pañales. Es la transición entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, por eso existían los profetas también, pero ya no podían ser mirados porque profeta como el Antiguo Testamento llegó hasta Juan, el Bautista, hasta Juan. De ahí en más comienza otra generación, otra forma de profecía, que inclusive ya debía ser sometido a examen esa palabra. Los ancianos que tenían que estar, ver y examinar, como dice en Corinto, si alguno profetiza en la iglesia, hablen 2, a lo sumo 3, y de a 1 y en orden. Y los demás juzguen. Entonces, ¿qué pasa? Es otro servicio que tenían que tener. Entonces, ¿qué pasa? El canon ya se cerró. La iglesia posapostólica, la iglesia de la siguiente generación, la iglesia de los padres apostólicos, ya pasando el segundo siglo, Policarpo de Esmirna, Ireneo de León, Clemente de Roma, ninguno osó llamarse apóstol, ni autotitularse apóstol. Clemente escribió 2 cartas a Roma, el obispo de Roma, y escribió una de sus cartas y él decía, yo no pretendo escribir con autoridad de apóstol como Pablo. Clemente fue discípulo de Pablo. Entonces, una de las cosas, yo no pretendo escribirles como si fuera el apóstol Pablo. Fue segunda o tercera generación, ahora me agarró la duda. Pero la cuestión de que ellos, ninguno se abrogó la autoridad de apóstol. El único que clamaban era el obispo de Roma, después del 300, en la Iglesia Católica Romana. Ellos sí claman la sucesión apostólica, pero eso no tiene ningún sentido escritural. No hubo ningún preparativo para que continuara el ministerio apostólico del Señor. Y último, para dejarlo hoy en este día, dejar una de las cuestiones de que Dios nos equipó. Dios nos dio dones y talentos. Ahora estamos viendo hombres dones, ministerios que tenían un propósito fundacional en la iglesia, apóstoles y profetas. Queda recabar los otros ministerios. Pero entendamos, hermanos, Dios equipó la iglesia y te dio dones. ¿Cuál es tu postura ante Dios? Dios no quiere espectadores. ¿Cuál es tu visión ante Dios? ¿Cuál es tu postura? Vos sabés que esto, si uno se niega, trae pérdida a la iglesia porque se sobrecarga a otro y se resiente la iglesia. ¿Cuál es tu decisión en cuanto a tus dones y servicio para Dios? Yo te lo digo, yo te lo dejo ahí te ves, dijo el mexicano. Ante Dios rendirás cuenta. Amén. Que pueda ser edificación esto. Cristo es el que ganó y tened en cuenta que la cruz fue el precio que Cristo pagó para que nosotros podamos tener dones. Costó la sangre del Hijo de Dios. No menosprecies lo que Dios te dio. Amén. Padre, te damos gracias por esta tu palabra. Rogamos que tú la bendigas. Rogamos, Señor, que tú bendigas a tus hijos y a tus hijas. Y que en esta mañana podamos disfrutar de tu palabra y entender de que tú nos has llamado con un propósito en unidad. Y la forma de trabajar y preservar en la unidad es a través de lo que tú nos has equipados para que podamos crecer y madurar en semejanza a Cristo. Gracias por los dones que tú nos has dado. Ruego que tú bendigas, Señor, esto. En el nombre poderoso de Jesús, bendice a mis hermanos. Amén. También, Señor, oramos por la vida de Tobías. Señor Dios mío, oramos por la vida, Señor Dios mío, de Tobías.